Estamos hablando de la justicia, porque esa es la materia que estamos enseñando ahora, y uno de los puntos que quiero dejar muy claros es que la justicia es una condición, es decir, el estado de tu ser. Una vez que has nacido de nuevo, le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, has creído que Él ha muerto en la cruz por tus pecados y ha sido resucitado de los muertos, reconoces ese hecho y le has pedido que sea el Señor, es decir, el jefe o el amo de nuestras vidas. Él es el que dirige. Y le has pedido que sea el Señor de tu vida y en ese punto naces de nuevo. Y en ese punto, en ese momento, te conviertes en una persona justa y no pierdes tu justicia. Hay tantas enseñanzas falsas que han salido respecto a la justicia y hacer las cosas bien hechas y tratar de ser suficientemente buenos. Pero uno no puede hacer nada para poder ser suficientemente bueno. Es más, fijémonos en Mateo y les voy a decir ahorita dónde quiero que abra. En Mateo capítulo 5, verso 20. Este es Jesús hablándoles, y ojalá tengan una edición con letras rojas, dice: por tanto os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos recordar que en esas épocas, porque nosotros ya no vivimos con escribas y fariseos como tales, aunque en realidad todavía vivimos con algunos así, pero en la época de los escribas y fariseos como tales, ellos se esmeraban y se esforzaban muchísimo por ser justos, por hacer las cosas de acuerdo a la letra de la ley. Y la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y ellos seguían todas esas regulaciones y se enorgullecían tanto porque lo hacían correctamente. Entonces estaban trabajando y esforzándose para conseguir su justicia, para estar bien delante de Dios. Y aquí viene Jesús y les dice a estas personas, cuyo ejemplo de justicia eran estos fariseos que trataban de hacer todo perfectamente, y les dice que su justicia tiene que exceder, es decir, ir más allá que la justicia de los fariseos. ¿Se imaginan que alguien te dice tienes que hacer mejor que ellos? Y ellos eran el ejemplo. Entonces eso aturdía la mente de los fariseos y de las personas, porque de lo que no se daban cuenta era del hecho que ellos necesitaban nacer de nuevo, porque habían nacido en el pecado, habían nacido muertos. Revisemos esto, por favor. Quiero que veamos en la carta a los Romanos si realmente... ¿Salud? ¿Estornudó? Salud para toda esa sección. Y salud también para toda esta sección. No quiero que nadie se quede sin la bendición. Romanos 5, verso 12. Y el libro de Romanos es hermoso como un estudio sobre el tema de la justicia y les haría mucho bien estudiarlo de principio a fin y ver todas estas palabras hasta que cobren vida en el corazón de cada uno. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hemos establecido ese hecho que todos han nacido bajo el pecado. Acuérdense que si es que hay una pareja que son polacos, y ahí es donde está Greg en este momento, está en Polonia. Digamos que hay una pareja que ha nacido en Polonia, se han casado
y luego vienen a los Estados Unidos y ya está embarazada la mujer, y cuando llegan aquí ya nace el bebé. Entonces, al nacer este niño, automáticamente tiene ciudadanía estadounidense. Y no puede hacer nada, no puede hacer algo para ser más o para ser menos estadounidense o americano, no sé cuál de los dos se usa más. Bueno, pero nada puede hacer la persona para ser más justa. Vamos, por favor, y revisemos Isaías 53. Quiero entonces establecer y dejar claro lo que es más importante respecto a este tema. Yo creo que lo más importante de toda la revelación de lo que es la justicia es el altísimo precio, esa gloria, el tesoro que Dios nos ha dado en nuestra justicia. Y el tesoro está aquí, cuando el Rey, Dios mismo, quien lo posee todo, se humilla y se convierte en uno como nosotros, y por nuestro pecado y por nuestra vergüenza vino y se lo llevó, porque nosotros no teníamos manera de cargar eso nosotros mismos. Volvamos, por favor, a revisar estas hermosas escrituras. En el verso 2, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Le veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Verso 5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Para mí me parece, y saben que con la edad me gustan más las flores y me gustan las historias románticas y las películas románticas donde uno va y llora. Pero me parece que la historia más romántica del universo es el amor de Jesús. Si se sienten que nadie los ama, como que nadie les invita a salir, saben que Jesús nos dice: he aquí que vengo y llamo a la puerta. Si ustedes me abren la puerta, cenaré con ustedes y usted conmigo. Me parece que es como tener una hermosa cita. Podemos cenar con el Señor. Dios nos ama tanto. Y si nosotros pudiésemos sospechar, yo oro por ustedes, porque si pudieran de alguna manera imaginarse el precio que Él pagó por la redención, nunca se descarriarían. La justicia es tan preciosa, un precio tan alto ha sido pagado. Ustedes son tan preciosos para Él que Dios hasta tiene contados los cabellos de vuestra cabeza. Él sabe los planes que tiene para ustedes. Son para darles un futuro, una esperanza. Dios los ama. Es mucho más que si viniera un ángel y nos tocara y nos dijera: Dios te ama. Jesucristo en persona vino y por sus palabras nos enteramos que somos de tanto valor y
tan valiosos para Dios. Cuando alguien está sucio y está con la ropa sucia, está bien que estén ahí en el barro. ¿Saben? Cuando yo me pongo mi ropa viejita, no me molesta ir y trabajar en el jardín y hacer ese tipo de cosas, pero no con este tipo de ropa, ¿no? Miren qué dice Isaías 61. Esta es una imagen de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, es el verso 1. Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Saben, nuestra justicia, en el Antiguo Testamento decía que nuestra justicia era como trapos de inmundicia, y era. Y si no lo crean, fíjense en Romanos 3, que nos muestra cuál es la condición del hombre después de Adán, y por qué nuestra justicia era como trapos de inmundicia. Y nosotros no hemos llegado a alcanzar la salvación y no nos hemos quedado en harapos. Ahora tenemos nuevas prendas, tenemos ropa nueva, tenemos mantos de justicia, estamos vestidos en pureza, estamos vestidos en fuerza, estamos vestidos en belleza, estamos vestidos en el amor. Y Jesús pagó por todo esto con su sangre y con las llagas en su espalda y con toda la vergüenza que llevó. Él lo hizo por ti y con gozo. Y está escrito que por el gozo que estaba delante de él, él sufrió la cruz. Tú eras ese gozo, tú eras ese gozo puesto delante de él y por eso él soportó la cruz. Entonces, ahora lo que quiero profundizar es una de las mejores cosas sobre la justicia, porque es lo que ahora podemos hacer con la justicia. Está vestidita y lista para la acción. Vayamos por favor en Santiago capítulo 5. Santiago 5, verso 16. Está al final del verso. Pero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Veamos por favor en Isaías 32. Verso 17. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ha habido Jesús libró una tremenda batalla para alcanzar nuestra paz, tu paz, para que tú puedas tener reposo y seguridad. Y para Dios esto es muy importante. Y si hay contienda en tu hogar, o si hay confusión en tu hogar, si hay estrés en tu hogar o en tu vida, entonces eso quiere decir que no estás recibiendo lo mejor de Dios para tu vida. No quiere decir que no seas una persona salva o no seas una persona maravillosa, sino que no estás recibiendo lo mejor de Dios. Y lo que se necesita es una revelación de Dios para empezar a caminar en ello. Volviendo a Santiago, decía que la oración eficaz del justo logra mucho. Eso quiere decir que ahora que tú eres justo,
tienes derechos y privilegios porque miren lo que hay en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y espero que no les moleste que yo vaya tan lentamente por las Escrituras porque quiero que ustedes mismos lo vean. Romanos 8. Empecemos con el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Dios es nuestro Padre. Y es tan bueno tomar estas escrituras sencillas y mirarlas a diario hasta que se nos haga la luz y la vida en el corazón, que sepan que Dios es tu Padre. Y si es tu Padre, puedes treparte a sus faldas cualquier día que estás agobiado, porque Él puede manejar tus problemas. Y en el verso 17, y esto es lo que quiero decirles, y si hijos, bueno, hemos visto que en el verso 16 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Jesucristo. Eso quiere decir que lo que Él tiene es nuestro. Y lo que nosotros tenemos es de Él. Somos coherederos con Jesucristo. Y todo lo que Él tiene es nuestro. Eso quiere decir que todas las fortalezas, toda la bondad, toda cosa buena, toda provisión, toda ayuda, toda gracia, todo lo que es bueno que se puedan imaginar o puedan necesitar, le pertenece a Jesús. Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces tenemos que recordar que nosotros somos muy valiosos, somos de alta estima, somos reyes y reinas y sacerdotes en esta vida. Muy bien. Ahora, quiero que leamos en Mateo, porque somos justos y nuestras oraciones son muy, muy preciosas delante de Dios. Vayamos, por favor, aquí en Mateo. Esta es una historia un poco triste, pero en realidad también tiene su felicidad. No he puesto mi marca para esta historia y ahora la tengo que encontrar. No me va a tomar mucho tiempo. En Mateo, capítulo 2, verso 18, la situación aquí es que Mateo está describiendo la situación del tiempo cuando nació Jesús. Y como se acuerdan, la situación cuando nació Jesús era que Herodes era el rey y era un hombre malo, tan celoso que cuando oyó que había otro rey aparte de él, se dio cuenta, se enteró por los sabios de Oriente que vinieron y mandó a matar a todos los bebés que tenían 2 años y menores, todos los varoncitos, 2 años y menores, para que los maten. Estaba tan celoso. Y esta es una historia muy, muy triste. Este es lo que ocurrió. Y así se llevó a cabo. Y en el verso 18 dice, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta es una historia muy triste sobre Raquel y sí, realmente perdió sus niños. Pero lo que les quiero mostrar aquí es que si ustedes se desprenden un poco de la situación, saben, muchas veces vemos que las cosas están funcionando mal,
y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Es esto juicio? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se permitió que esto ocurra? Esto era terrible. En realidad, Jeremías ya había profetizado en el capítulo 31. Jeremías 31:15. Jeremías 31:15 es donde dice, ya se había profetizado este evento. Dios sabía de esa situación por lo menos 600 años antes de que siquiera ocurra. Ezequiel vio a Dios como una rueda dentro de una rueda dentro de una rueda, porque Dios está en el pasado, es en el presente y está en el futuro. Y también Él ve cosas que nosotros no podemos ver. Su visión es tremenda. Pero Dios vio a Raquel llorando por sus niños. Y mi punto es este, porque esta escritura cobra tanta vida en mi corazón cada vez que la leo. Esto mueve mi corazón. Y en la nueva versión internacional dice, una voz fue oída en Ramá. Una voz fue oída. Una voz. Una sola voz. Y esa una voz fue oída. Piensen en Dios tan lejos en el cielo. Y uno cree que, ya puesto que ni siquiera lo podemos ver, creemos que es tan grande y admirable, y nosotros somos una nadita. Y sin embargo, una voz, y fue oída. Dios oye una voz. Cada voz, una voz. Las oye. Ana era una sola persona, y ella oró. Y Dios oyó y respondió su oración y a su necesidad y le dio a su hijo Samuel. Abraham era un solo hombre y Dios le dio la promesa. Abraham era un solo hombre y Dios, por ejemplo, cuando en Sodoma y Gomorra el pecado había llegado al colmo y él tuvo que intervenir, él primero visitó a Abraham. No fue a visitar un grupo de personas, visitó a Abraham. Y allí, en esa historia, es la primera vez que vemos una imagen de lo que es la intercesión. Y vemos ahí a Abraham hablando con Dios. Ahora, ¿ustedes creen que realmente Dios quería que caiga el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Él podría haberlo hecho tranquilamente sin decirle nada a Abraham. Pero Dios quería que Abraham interceda. Por eso fue donde Abraham. Él podría haberlo hecho sin hablarle a Abraham, pero no lo hizo. Él quería incluir a su amigo Abraham. Y fue a ver a Abraham y estaba hablando con él y Abraham le dijo, Señor, pero ¿y si? Y estaba tratando de ser muy cuidadoso con el Señor, pero le dijo, ¿y si hubieran 30 justos? ¿Los salvarías? Y Dios dijo, sí. Pero ¿y qué tal si hubieran 20? Y estoy segura que Abraham empezó a pensar, dijo, bueno, ¿qué tal si hubieran 20? 20 los librarías. Y Abraham dejó de pedir más, porque dijo, bueno, si no hay 10, límpialo, Señor. Pero Dios quería librar a Sodoma y Gomorra. En realidad, su misericordia fue tan evidente que cuando Jesús habló de Sodoma y Gomorra, hablando en Capernaum, Jesús, Él les contó y le dijo a la gente que si los milagros que se hicieron en Capernaum y en esas otras ciudades, Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Pero hubo ciertos milagros que hizo Jesús en ciudades que no se entregaron al arrepentimiento. Por eso es tan importante mirar estas escrituras y valorarlas. Aquí pueden ustedes ver a Dios, porque uno puede ir a la iglesia y recibir milagros. Hay gente que de acuerdo
al libro del Apocalipsis y el Evangelio de Mateo, cuando vayan y estén delante del Señor, habiendo hecho milagros, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y Jesús los va a mirar y les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Eso sí que es algo muy serio. Ahí es donde va a haber el llorar y el crujir de dientes, porque si ya te has acercado para conocer un milagro, ya conoces el poder de Dios y cuando sabes que te has apartado, ahí lloras y crujen los dientes. Entonces, por un lado, da temor y uno piensa, ¿puedo hacer milagros y a la vez no conocer a Dios? ¿Cómo puede darse eso? Cada uno sabe en su corazón cuando realmente está buscando de Dios. Y lo que yo realmente quiero hacerles entender que es mayor tesoro conocer a Dios que hacer grandes obras. Pero es como cuando nos explica Jesús en el Evangelio de Juan. Vayamos, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Necesitamos enamorarnos de Dios. Es tan digno de nuestra alabanza. Es Juan 15 y desde el verso 1 quiero leer. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. La idea es la siguiente. Aquí está este árbol. Y tú estás y eres parte de ese árbol. Tú eres parte del árbol. Entonces, miren, es como cuando yo estaba creciendo y habían tantos huertos de manzanos en las montañas de Nueva México, porque ahí dan muy buenas manzanas. Entonces, si ustedes alguna vez han estado en un huerto de manzanos, no hay mucho estrés en los árboles. Esos árboles no están esforzándose para producir una manzana. No hay tensión, no hay angustia en un huerto de manzanos para producir fruto, porque en realidad la rama no es la que hace la obra. Es lo que le está llegando, es la naturaleza del árbol mismo, es la naturaleza que fluye, sube y en su temporada correcta da su fruto. Es algo hermoso. Y no hay estrés, no hay angustia. Jesús dijo, venid a mí, todos vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque yo soy manso y humilde de corazón. Él es manso y humilde, y Él nos va a dar descanso. Saben que su yugo es ligero y su carga es liviana. No es que no haya trabajo, hay mucho trabajo pendiente. Pero cuando uno se enamora primero de Dios y uno se conecta con el árbol, entonces fluye y es un fluir, ese fluir. Y uno sabe qué es lo que le toca hacer. Dios nos ha prometido que sus ovejas conocen su voz y la voz del extraño no van a escuchar. Él nos ha dado esa promesa y Él dice que nos iba a dirigir. En Romanos 8 dice que los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Él puede dirigirnos. Él sabe cómo dirigirnos porque Él es el buen pastor. Él no es el mal pastor. Él es el buen pastor. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si algo tan hermoso, si algo le es tan valioso a un hombre, que Él puede dar y daría su vida por ello, ¿no saben que Él lo cuidaría? ¿No creen que estaría también muy capacitado para cuidar aquello? Él nos puede cuidar. Y me gusta cómo en Hebreos Dios nos dice que Él nos puede salvar totalmente. Me acuerdo cuando mi vida estaba destruida y yo estaba al borde de mis fuerzas. Y eran solamente las palabras de Dios que me guardaron para que no pierda la razón. Aunque puede que haya gente que piense que sí, que por ahí la perdí. Pero saben a lo que me refiero.
una cosa es divertirse y otra cosa es perder la razón. Pero ¿saben qué es la palabra de Dios la que nos mantiene? ¿Y saben qué es lo hermoso de la palabra de Dios? Es como cuando que tenemos que tener fe. Y sabemos que el cielo y la tierra van a pasar y la palabra de Dios nunca pasará. Pero a veces cuando se están pasando el cielo y la tierra en nuestras narices y las cosas que nosotros creíamos que tenían que estar y ya no están, y estamos teniendo que caminar por fe y no por vista, nos da un poco de susto, ¿verdad? Y uno quiere tenerse penita y decir, ay, pobre yo. Pero el cielo y la tierra igual van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Entonces disfruten de esa palabra y caminen de acuerdo a esa palabra y no se tengan pena. Ahora, veamos en Mateo, capítulo 2, una voz fue escuchada, fue oída en Ramá, una voz. Para mí eso es tan hermoso. Me muestra el amor de Dios, me muestra la fuerza de Dios y la manera como Él obra. En Romanos capítulo 1, veamos eso, por favor. Son palabras fuertes aquí en el capítulo 1 de Romanos. Pero no vamos a hablar de esa parte ahorita. Vamos a ir al verso 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Entonces las cosas que son invisibles, como la fe, saben que la fe es invisible. El amor de Dios es invisible. Cuando adoramos a Dios lo hacemos por fe porque Él es invisible y tenemos que creer que Él nos oye. Y aun cuando estamos disfrutando de las cosas en el Espíritu, ¿a cuántos les gusta la presencia de Dios? Pero es invisible y es hermosa, es preciosa. Entonces las cosas de Dios son invisibles, pero la creación las demuestra. Si nos fijamos en la creación, está demostrando, está exhibiendo. Entonces, una de las cosas que más me gustan hacer es ver estos videos que hemos conseguido del Instituto Bíblico de Ciencias de Moody en Chicago. Es un instituto científico, una institución cristiana, y ellos son científicos que a eso se dedican, a la ciencia, investigar, desarmar, ver, buscar, descubrir. Eso les gusta y han hecho una serie de videos sobre diferentes temas como la sangre y toda clase de cosas hermosas. Hay uno de ellos que me gusta muchísimo, se llama Pequeños Tesoros. Y el microscopio y el telescopio en realidad fueron inventados en el mismo pueblo y casi en el mismo tiempo. Solo hubo unos cuantos meses de diferencia entre el uno y el otro. Uno inventó el telescopio porque todos querían ver lo que había en las galaxias, el cielo y las estrellas, y hay tantas estrellas. Y si nos ponemos a ver cuán grande es el universo, es admirable. Y entonces, si nos ponemos a pensar en eso y luego que además hay millones y billones y trillones de estrellas en esta galaxia y además hay otras galaxias. Y Dios, de acuerdo a Génesis 1, dice que Dios creó esas estrellas para dar luz a la tierra. ¿No les parece que se le fue la mano? Crear millones, billones de estrellas y galaxias, cielos. Ese es el tipo de Dios que nos ama. Entonces, aquí tenemos estos millones y billones de estrellas y aquí estamos nosotritos. Y yo le agradezco tanto a Dios que le dio sabiduría a este hombre que dio la vuelta al telescopio y se fijó en una gota de agua, le dio la vuelta y al mirar por dentro se dio cuenta lo que había dentro de la gota de agua. Y a la vez que el hombre estaba descubriendo
la enormidad de del universo y la creación. Casi a la vez, el ser humano estaba descubriendo estas pequeñeces. Y en una gotita de agua, y esto me puede dar asco si lo pienso, hay millones de animales. También está en el aire, o sea que mejor no piensen mucho. Saben, especialmente en los mares. Imagínense, uno de los temas que tocaba este video de Moody era imágenes microscópicas de los diátomos. Y lo que son es que en una cucharilla de agua hay como 1 millón de diátomos. Y saben que viven y se mueren y dejan como sus casitas de sílica, que es una especie de cristal. Y son hermosas. Vieran cómo es cada una de esas casitas. Y las usan para poner a prueba microscopios, para ver el poder de los microscopios. Y hay prismas y formas y colores hermosas en estos cristales. Son microscópicos los animalitos y ellos cómo hacen esas casitas de esos cristales. Y hay tantos de ellos en una cucharilla que no se los puede ni contar. Ahora, si van ustedes al océano a nadar, tendrías varios en la oreja y en tu nariz y en tu boca, en todo el lugar, ¿no? Pero estos diátomos viven y mueren y estas sus casitas de cristal se van al fondo del mar. ¿Y saben qué? Pero no es en vano. Porque hoy en día los científicos, los químicos, sacan esta tierra con sílica, esta tierra que está llena de estas casitas de cristal, y de ahí sacan silicona. ¿No les parece hermoso? ¿No les parece bello? Entonces no es en vano. Y Dios ve a cada uno de esos diátomos, y cada uno es tan precioso. Me encanta ver esas imágenes. ¿Saben? Es como que, miren, en Mateo y en Jeremías, una voz fue escuchada, fue oída. Dios aún oye una voz. Él ve a cada diátomo. ¿Saben qué es tan admirable, por ejemplo? La nieve. La nieve es increíble. ¿Sabían que, al menos de lo que yo sé, no se ha encontrado 2 copos de nieve que sean iguales? No hay 2 que sean iguales. Y cada uno es una figura hexagonal. Y es un tesoro hermoso si te fijas en cada cristal de la nieve. Y sin embargo, nosotros la sacamos con palas, nos la tiramos la nieve el uno al otro y nos quejamos de la nieve o lo que quiera que hagan con la nieve. Pero cada copito, cada cristal es un tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué haría Dios semejante cosa? Que haga algo que la gente ni siquiera se da cuenta y lo convierte en un tesoro tan hermoso. Porque Dios es el Dios de los tesoros y Él ha hecho del ser humano su máximo tesoro. Él murió no por los copos de nieve, Él no murió por los diátomos, ni tampoco murió por las estrellas, ni las galaxias, pero envió a su Hijo para vivir y para morir y para tener comunión con los humanos. Ustedes son los seres preciosos. Cada uno, una voz fue oída en Ramá. Se oyó no solo el día que se escribió, pero aún se había oído en el tiempo de Jeremías cuando él escribió. Dios oyó esa voz. Veamos, por favor, Salmo 139.
Cada uno diga, soy especial. Van a ser como el señor Rogers, el programa de niños. Digan, yo soy especial. Mm, mm. Veamos, por favor. Voy a leer diferentes versos y voy a leerles algunas cosas, aunque todo el salmo es hermoso para leerlo en la casa. Y en el verso 3 vemos, bueno, desde el verso 2, empecemos en el 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, que ve cuando nos sentamos y Él ve cuando estamos de pie. Verso 4, este es lo que quiero que vean. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. Dios conoce y sabe qué palabra está en la boca, en la lengua. ¿Ah? ¿Alguien ha dicho, oh, oh? Sí, puede ser, oh, oh. ¿Saben? Yo doy gracias a Dios por su misericordia. Y yo estoy de acuerdo con la persona que dice, oh, oh. Y ahora veamos, Primera de Juan, capítulo 1. Porque aquí estamos, somos la justicia de Dios, hermosamente puros y bellos, y somos estos seres hermosos, maravillosos, y luego hacemos una tontera. ¿Cómo bregamos con eso? ¿Cómo podemos reaccionar? ¿Y cómo puede Dios bregar con eso? Pero en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan no ha sido escrita para los perdidos ni para los incrédulos, ha sido escrita para la iglesia. En el verso 8, veamos desde el verso 7, dice que pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Necesitamos acordarnos y darnos cuenta que existe un diablo aquí en la tierra y que nuestra mente es el campo de batalla. El campo de batalla para Satanás. A veces puede ser el cuerpo, pero en realidad el cuerpo no es problema si es que el corazón y la mente están conectados con la palabra de Dios. ¿Me entienden? Porque el cuerpo va a seguir a la mente. Pero la cosa es la mente. Ahí está el campo de batalla. Y el diablo es un mentiroso. Él es el padre de mentiras. Y lo que él quiere es venir y decirte, porque él trabaja con condenación. ¿Alguna vez se han sentido condenados? Yo he crecido en condenación. ¿Saben? Amo a mi mamá, era una gran madre, pero yo me he criado católica. Y de la manera que yo me crié, y la iglesia te enseña que tienes que esforzarte por tu justicia, tienes que trabajarla. Y algo que me gusta mucho de la iglesia católica es que enseñan sobre la muerte, el sepulcro y la resurrección de Jesús, y te enseñan del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Y conozco a personas hermosas, hijos de Dios amadísimos en la iglesia católica, pero donde yo crecí, se nos hacía sentir muy culpables con todo. Así era de la manera que mi mamá nos motivaba. No era, por favor, anda a botar la basura, sino que había una historia y por qué deberíamos botar la basura, y uno se sentía tan mal, íbamos y lo hacíamos. Pero ¿saben qué? Dios no opera de esa manera. Y si ustedes han crecido de esa manera y están viniendo a la iglesia de Dios y están esperando a que Dios los haga sentirse mal y culpables para empezar a hacer algo, entonces están equivocados, porque Dios es Dios y Él espera que ustedes obedezcan. Miren, en Isaías alrededor del capítulo 40 y a los capítulos 50, 53, Dios dice, yo soy Dios y no hay otro. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra?
A mí me gusta cuando Dios es Dios. Porque todos esos pensamientos, todas esas tonteras que nos vienen a molestar, a tratar de condenarnos, esas se despejan porque no pueden plantársele a la fuerza de Dios, a la bondad de Dios. Entonces yo crecí católica sintiéndome culpable por todas las cosas. Y por donde yo me crié, teníamos que estudiar la historia de Nueva México. Y en la historia de Nueva México existen los penitentes. Los penitentes, no sé si ustedes han oído de ellos. A veces hay programas en televisión que muestra de ellos. Son personas católicas extremas que en el tiempo de la Pascua, ¿se acabó? Tenemos tiempo. Me avisan cuando se acabe el tiempo. Entonces los penitentes es que por la época de la Pascua, ellos celebran Pascua crucificando a un hombre. Entonces el hombre que va a ser escogido tiene que ser alguien del pueblo, y esto es en las montañas de Nueva México, y yo he estado en esas iglesias, y no siempre mueren los hombres crucificados, pero sí mueren, pero a veces los bajan antes de que mueran, pero si es que muere el crucificado, es un gran honor ser la viuda de un crucificado. Y los entierran debajo de los tablones dentro de la iglesia. En el piso esos tablones. Son tablones de madera y levantan los tablones y ahí los entierran. Y ese es un gran privilegio. Y eso a mí me parece bien extremista. Pero así me criaron a mí. Y yo creía que si uno quería sanidad, uno tenía que caminar de rodillas suficiente tiempo hasta que sufra y rezar el rosario suficientes veces. Y luego conocí a Dios y recibí la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué veo aquí? Que hay gente que están tratando de ofrendar suficiente para recibir sanidad. O dicen, yo he sufrido tanto, yo ya merezco mi sanidad. ¿Saben? Yo doy gracias a Dios que Él no nos da conforme a nuestras iniquidades. Todo es por sus llagas, todo es por fe, es por creerle a Jesús. Jesús ya ha pagado. Uno no puede comprar con sufrimiento lo que Él nos ha conseguido. Es como darle un sopapo a Jesús. Me acuerdo cuando recién conocí a Dios y estaba en secundaria y habían algunas personas que se habían llenado del Espíritu Santo, estaban en la iglesia, de aquellos que levantan manos y empezaron las misiones de los jóvenes. Y cuando estaba recién convertida, con el colegio tuvimos que ir a visitar esos lugares. Y el profesor dijo, todos tienen que ir a todos estos lugares. Y yo llegué a esta iglesia, ni siquiera había recibido la llenura del Espíritu todavía. Y puse un pie en esa iglesia donde practicaban esas cosas de los penitentes y sentí la cosa más fea, horrible. Era un espíritu inmundo. Yo no sabía qué era, yo era una estudiante de secundaria. Y yo sabía que había algo de ahí adentro y no quería entrar. Y dije, no importa si me aplazan, yo no entro a ese lugar. Y me fui al bus y me quedé sentada, lista para mi aplazo. Pero luego le expliqué al profesor y él me dejó tranquila. Pero saben, ese es un mal espíritu, es un espíritu inmundo. Jesús nos ha comprado la justicia ya. Nosotros no podemos ganárnosla. Y lo bueno es que no la podemos arruinar. ¡Aleluya! Saben, algunos de nosotros tenemos unos complejos y creemos, a ver, si me dan la justicia de Dios, seguro que yo la voy a arruinar. Pero saben, no pueden arruinarla. La pueden entregar, la pueden abandonar, le pueden dar la espalda, pero no la pueden arruinar. No pueden mancharla siquiera.
Y esa es una de las razones por las cuales Pablo predicaba con tanta fuerza y por eso lo acusaban, ¿no? Que la gente decía, claro, como en Primera de Juan, ustedes pecan, confiesan y ¡boom! El Señor los limpia y estamos tan hermosos como antes. Entonces Pablo predicaba, necesito hacer una pequeña pausa, ya vamos a regresar.